Mi casa, estamos en la biblioteca de la Casa de la Comunidad San Francisco de Borja, aquí en Lima, Perú, en el barrio de Jesús María. Estoy con Álvaro y vamos a hablar hoy día del tema de desarrollo psicosexual, o tu ser sexual. Entonces, vamos a usar un capítulo del libro Tu ser sexual, Caminos a una auténtica intimidad. Este libro está escrito por un sacerdote psicólogo y una religiosa, una hermana psicóloga, y ellos encontraron que tantos católicos como otras personas religiosas muchas veces tienen una idea muy limitada de la sexualidad. Hasta con frecuencia encontramos culpas o vergüenza o una falta de conocimiento adecuado de la sexualidad. Entonces, lo que vamos a enfocar ahora es cómo podemos entender la sexualidad. En el sentido más fácil, podemos decir que estamos hablando de la energía, la fuerza vital, este fuego dado por Dios en la creación que nos lleva a participar en la creación. Entonces, en términos más completos, la sexualidad podemos entender como la energía para relaciones humanas, que desde el nacimiento estamos en búsqueda de cómo podemos amar y recibir el amor. Primero, para un niño es inconsciente de dar amor, es recibir amor. Pero cuando hemos recibido este amor creciendo, toda la dirección de vida es ofrecer este amor a otros. En este camino tenemos lo que sería el proceso de la integración de nuestra sexualidad. Antes de seguir, solamente dos conceptos que no vamos a entrar más allá de lo mínimo. Cuando hablamos de la sexualidad, debemos tomar en cuenta la creación. La creación es esta fuerza de Dios para crear vida. Y Dios no hizo un error cuando nos creó como seres sexuales. Pero muchas veces pensamos en una forma marcada por el dualismo de la historia. Entonces mencionamos dos dualismos. Uno es como si fuera lo que hay de lo solamente formas, la filosofía griega, especialmente la filosofía neoplatónica, todo lo que vale es lo no corporealidad, lo no material. Pero somos seres materiales. Dios nos creó como personas, hombres y mujeres nos creó. Entonces, no es que cuando pensamos a veces, ¿cuál es lo más importante? ¿La mente o el cuerpo? La mente es parte del cuerpo, el cerebro. ¿Qué vale más, pensamiento o sentir? Pero sabemos que esta integración va juntos. Entonces, en broma, de vez en cuando digo a gente, cuando mueras, espero que bajes al cielo. Porque creemos, ¿no?, que ya en este mundo redondo dando vueltas, ¿dónde va el cielo? Pero nuestra manera de pensar es por arriba es Dios, lo santo, lo bueno, y por abajo es pecado, lo sucio, lo condenado. En el cuerpo donde están los genitales, por abajo. Pero somos parte de una persona completa. Entonces no puede distinguir diciendo, hoy mi cabeza, mis pensamientos son más espirituales que mis sentimientos. Si hemos hecho los ejercicios, reconocemos. Y Dios nos ha creado con la sexualidad. Los genitales no son un error que Dios tuvo que añadir. Es parte de cómo amamos y están vinculados con todo nuestro ser. Entonces, este dualismo
nos ha afectado mucho en la historia de la iglesia. Y recuperar o descubrir una visión más integrada es muy importante. También, quienes han escrito la mayoría de los textos y escritos en la historia sobre la sexualidad? Hombres. Y muchas veces, por medio de la iglesia, por siglos, hombres mayores que son célibes. Entonces, tenemos que reentender la sexualidad, primero incluyendo mujeres y hombres. Descubrir que el machismo, las formas que hemos pensado adentro de una forma patriarcal por siglos, también nos han marcado en cómo entendemos la sexualidad. Creo que es significativo que los dos autores del libro, hombre y mujer, están colaborando para en diálogo entender mejor nuestra sexualidad, que es un desafío para todos. Entonces recordamos en la creación que Dios nos ha dado vida, que Dios desea que somos personas con cuerpo, con espíritu. Y este es el don y el deseo y bendición de Dios. Pero muchas veces con la sexualidad hemos enfocado más en el pecado, en vergüenza, en culpa, y no pensar sanamente cómo podemos vivir plenamente la sexualidad. También si pensamos en la encarnación, Jesús tenía un cuerpo, que Jesús tenía genitales. A veces tenemos la imagen del niño Jesús, María con el hijito. ¡Qué lindo! Y hay algo muy bello en estas imágenes. Después tenemos Jesús en la vida adulta, pero podemos olvidarnos que Jesús tuvo que pasar por los mismos procesos de integración psicosexual que cualquier otro judío en su tierra en el primer siglo. Sexualidad también está muy marcado adentro de una cultura en cómo lo entendemos, pero Jesús pasó por lo que es el proceso de maduración psicosexual. No nació como un ser humano sexualmente maduro. Tuvo que aprender a manejar fuerzas, pulsiones, amar. Y si vemos el Jesús adulto, encontramos un hombre increíblemente sano, que en su cultura, su capacidad de superar lo que fue el machismo de su tiempo. Solamente piensa en el Evangelio de Lucas. Hay un encuentro con un hombre seguido por un encuentro con la mujer. Un trato de igualdad, una habilidad de amar que nosotros estamos llamados a imitar. Entonces, encarnación significa el Espíritu quiere también salvar, santificar todo nuestro ser, incluyendo la sexualidad. Entonces, pasando un poco a nuestro tema de integración psicosexual, una de las cosas que es muy importante es cuando revisamos nuestra historia psicosexual, reconocer nuestra historia como tierra santa, que estamos en una tierra santa cuando recordamos la niñez, la adolescencia, nuestra vida adulta, que Dios también ha pasado por aquí. Muchas veces frente a la sexualidad, lo que encontramos es un sentido de vergüenza. ¡Ay! No quiero que nadie me vea como soy. Y después culpa. ¡Ay! Lo que he hecho. Y la iglesia no nos ha ayudado en el pasado. Ni las abuelas, a veces ni las mamás y papás, diciendo todo de sexualidad es algo de pecado. Es algo malo. Y la otra actitud es decir, nosotros podemos escuchar con compasión y dignidad nuestra propia historia. La persona que hemos llegado a ser es la persona que Dios está bendiciendo y llenando a tener una vida plena y vida en relación con los demás. La sexualidad
pasa por el proceso de desarrollo humano. No podemos separar la sexualidad de todo el crecimiento humano. Entonces, el gran psicólogo o padre y trabajó siempre con su esposa en diálogo de desarrollo humano es Erik Erikson. Algunos de ustedes recuerdan o han visto sus 8 etapas de vida. Y en la vida vemos que una etapa se construye sobre el anterior. En cada etapa hay energía, hay hasta 2 polos. Por ejemplo, primera etapa de la vida es confianza. El niño aprende en los brazos de la mamá, en el cariño, a confiar, versus como desconfianza, o susto constante, hasta vivir en un sentido de paranoia después. Esta confianza nos permite ir avanzando. Pero por supuesto nadie recibe 100% de confianza. Hasta necesitas un poquito de desconfianza en el mundo de hoy. Es lograr una integración. Esta etapa presta o da una base para seguir creciendo en la vida. Entonces, la sexualidad también va a pasar por etapas. A veces gente piensa como si fuera la sexualidad empieza con lo que es pubertad o la adolescencia. No. La sexualidad es presente desde el momento de la concepción. En nuestro como ADN ya está programado tantas cosas, no solamente de nuestro cuerpo y color de ojos o pelo, etc., sino también hasta nuestra propia sexualidad. Entonces, este va siempre combinado, lo que hemos recibido biológicamente, o a veces decimos la parte de la naturaleza con la crianza, cómo hemos sido criados en la familia, en nuestra sociedad, en la cultura, en este tiempo de la historia. Entonces, siempre necesitamos reconocer que hay un encuentro de la naturaleza con crianza. Y estamos solamente descubriendo mucho de qué significa la sexualidad humana. Si pensamos científicamente, Freud empezó a trabajar, o el creador de psicoanálisis, 1895-1900. Alfred Kinsey, un biólogo, estudiando y enseñando en la Universidad de Indiana, publicó sus libros de la sexualidad masculina seguido por la sexualidad femenina solamente en 1949-1950. Antes no había estudios científicos de la sexualidad. Cómo funciona, cuál es la base fisiológica, hasta quién hace qué, con quién y con qué frecuencia. Este es todo un campo nuevo. También estudios de biología, de psicología, psiquiatría, va explorando la complejidad de la sexualidad. Entonces, una parte de acercarnos a la sexualidad es acercarnos a un misterio. También quiero mencionar que es algo que es en el mundo en un tiempo de transición. Hemos visto como las revoluciones políticas, hemos visto cambios de lo que es género, que está incluido en lo que algunos llaman biopolítica. Pero también estamos redescubriendo qué significa ser hombre y mujer. Hay cuestiones no solamente de género, sino ya en el mundo, especialmente en el mundo del oeste, en partes también de Asia, de homosexualidad y lesbianismo entendido de una forma muy diferente. Y este exige por muchas personas creyentes a redescubrir o buscar cómo vamos a entender la moral sexual. Este también
suscita mucha tensión por temores a veces, sea de género, sea de diferentes, de la diversidad sexual, pero estamos como un pueblo buscando cómo entendemos la sexualidad. Para ver en una forma sencilla, vamos a enfocarnos en el capítulo 3 del libro Tu Ser Sexual. Y la parte que ¿qué es el desarrollo psicosexual? ¿Qué significa o cómo llegamos a integrar la energía para relaciones humanas? Entonces voy a pedir que Álvaro lea este primer párrafo y después enfocamos en 6 dimensiones de la sexualidad. ¿Qué queremos decir cuando utilizamos el término desarrollo psicosexual? ¿Qué implicancias tiene en la relación entre nuestra psique y nuestra energía sexual? El desarrollo psicosexual es otra forma de expresión para hablar del crecimiento en nuestra vida de relación. Es nuestro caminar hacia la integración como seres humanos encarnados. El desarrollo psicosexual se refiere a ese entramado dinámico de expresiones, circunstancias, fases, tareas, toma de conciencia y decisiones que nos conducen hacia relaciones humanas maduras y entrañables. Es un proceso de crecimiento que abraza todos los aspectos de nuestra realidad humana. Sí, es la energía canalizada en el crecer. Entonces, la sexualidad, como hemos dicho, es una dimensión, es un hilo conductor de cómo estamos relacionándonos con los demás. Pero, por supuesto, un niño de 3 años descubriendo las cosas más básicas de la sexualidad, lo hace como niño. Entonces, la pregunta, ¿de dónde viene el bebé? ¿Y qué significa cuando la mamá está embarazada? Pues hoy en día sabemos que no hay cigüeños que van a traer este bebé, pero ¿cómo hablas con este niño que entiende su propio cuerpo, que puede sentirse cómodo, hasta sea hombre o mujer, con su cuerpo, con su edad? Este proceso nos influye en toda la vida. Las actitudes de la familia nos influyen. La abertura a entender la sexualidad como don versus como algo que está mal o peligroso. Lo que vemos en el proceso es que esta interacción de experiencias va creando un sentido de cómo soy como un ser sexual, cómo amo, cómo estoy llamado a estar amado. Y este proceso, poco a poco, vamos aprendiendo. En el proceso, hablamos de 6 dimensiones que están siempre en una interacción. Y entonces estas 6 dimensiones están siempre presentes después de nacimiento. La dimensión fisiológica está hasta antes de nacer. Está presente desde la concepción en lo que son los genes. Pero las otras dimensiones es en una interacción constante. Madurez es cuando hay un equilibrio, una integración de las 6 dimensiones que vamos a ver. A la vez reconocemos que cada persona es un misterio. Cada persona tiene su propia historia de amor, de estar amado, de tener experiencias diferentes. Pero podemos ver que sobre los años, las diferentes etapas y periodos de vida nos lleva a una madurez psicosexual. ¿Cuáles son las dimensiones? Pues hay una dimensión física que vamos a ver en un momentito. Pero también hablamos de una integración cognoscitiva. Y
esta dimensión es cómo entendemos, cómo hemos aprendido a pensar en nuestra sexualidad, vinculado con una dimensión emocional. Sea joven o mayor, cuando alguien te dice, ¡ay, qué guapa, qué guapo eres! Nosotros nos sentimos una alegría, ¿no? Cuando hay un momento de sentirnos queridos, el primer amor, y el corazón está latiendo así, la emoción. La emoción también va vinculada con nuestra autoestima. ¿Cómo me siento? Y esta emoción también está muy vinculado a lo que es la dimensión social. La dimensión social es muy importante. En cualquier sociedad, la sexualidad está construido, reconfigurado para ser un don de la sociedad. Hablamos de la familia como la unidad básica. Si alguien entra en la sala donde está y es unisex o no sabe si es hombre o mujer, la pregunta es, oye, ¿qué sexo es? Una de las primeras cosas que hemos aprendido como niños, identidad sexual, ser hombre o mujer. Como este está configurado depende muchísimo, como sabemos, de la cultura, de los cambios que estamos viviendo en la historia. Pero la sociedad y las relaciones sociales incluyen y están estructurados en gran parte por la sexualidad y también procreación. Cómo creamos, cómo vamos a criar a los hijos y hijas. Otra dimensión es la dimensión moral. Por ejemplo, yo creo que un hombre no debe tener más que 3 mujeres. Antiguo Testamento, este fue permitido. ¿Hasta cuántas mujeres tenía David o Salomón? Hoy en día decimos, ay, no, este no está permitido. ¿Qué está permitido en la moral? Con 2 personas del mismo sexo se amen. Es solamente que pueden ser amigos o amigas o pueden vivir en una relación. La moral también protege, por ejemplo, los indefensos, los menores de edad, los escándalos de lo que es abuso sexual en la Iglesia Católica, pero también recordamos en otros ambientes. Mira lo que está pasando últimamente en Hollywood. Que cómo vivimos con responsabilidad y respeto la sexualidad. Y la última dimensión es la dimensión espiritual. Que la sexualidad y la espiritualidad pueden ser amigos, amigas, y no opuestas o hasta enemigos. A veces en la iglesia hemos pensado para acercarse a Dios, hasta ser una persona santa, tiene que hasta renunciar a la sexualidad. Ya entendemos, nadie puede renunciar a la sexualidad. Somos seres sexuales. Podemos canalizar o renunciar a un aspecto como la posibilidad de tener relaciones genitales o tener una relación íntima y exclusiva, pero renunciar a la sexualidad es imposible. Entonces, ¿dónde encontramos el espíritu? ¿Cuáles son las pistas? ¿Dónde está Dios cuando amamos? Pues yo creo que poesía, música, arte, el mismo amor de pareja es donde también encontramos Dios. Regresando a repetir, cada dimensión está vinculado con las otras dimensiones. No podemos decir, solamente quiero pensar en la dimensión fisiológica, porque hasta dimensión fisiológica está entendido según nuestro aprendizaje.
Y sería muy lindo decir, bueno, pues ya tengo todo resuelto en mi cabeza. Y he leído 3 tomos sobre la sexualidad y ya no tengo ni un sentido de trauma, culpa, vergüenza. Pero muchas veces la terapia se centra en estas 2 dimensiones, de reentender cómo somos sexualmente y cómo nos sentimos. Porque estas 2 cosas nos influyen y se ocurren en los primeros años de vida. ¿Cómo es la dimensión física? ¿Puede leer? Más específicamente, podemos decir que un desarrollo psicosexual sano incluye 6 dimensiones siguientes. Física. Los factores genéticos, biológicos, hormonales que influyen en nuestra respuesta sexual desde el primer momento de la concepción y a lo largo de las etapas de nuestra vida. Entonces hay una dimensión fisiológica que recibimos de los genes. Primero XY. Si vamos a ser varón o mujer. Esto depende de lo que hay de los cromosomas. Pero también sabemos que hay una programación del sistema límbico, hipotálamo, etcétera, que influye hasta en la respuesta sexual. Que algunas personas tienen más como, puedes decir, libido en términos freudianos, o deseo, experiencia, urgencia sexual, que otros. En diferentes tiempos de la vida, uno se siente mayor como fuerza sexual, testosterona o estrógena, las diferentes hormonas masculinas y femeninas, influyen en toda la vida. También en cuestiones de orientación sexual, estamos viendo en las ciencias biológicas que hay una influencia fuerte de la dimensión fisiológica. Algunos apuntan a genes, otros dicen hasta en útero hay una como experiencia del feto bañado en las hormonas, sean masculinas o femeninas, que puede influenciar o abrir una ventana para que la persona sea de una orientación homosexual, lesbiana o heterosexual, o a veces una combinación. Entonces es más complejo que hemos pensado. Entonces este es muy importante a entender. Estamos todavía entendiendo, hay una base fisiológica que tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto, está, o la mayoría, algunos dicen es solamente algo fisiológica, otros dicen de orientación, no es solamente de la cultura o de construcción social, pero personalmente muchos creen que es la interacción, recuerda, naturaleza y crianza, que esta interacción va a crear diferentes como posibilidades de respuesta y configuración psicológica. La dimensión cognoscitiva. Cognoscitiva. Información precisa y adecuada sobre la sexualidad. Una percepción positiva de nuestro cuerpo. Creencias que reverencian el propio ser y el de los demás. ¿Cómo nos entendemos como seres sexuales? No recordamos en la familia cuando fueron los primeros como momentos de alguien nos explicó por qué tu papi tiene pene y tu mamá tiene vagina. No recordamos momentos de tocarnos y alguien dijo, hoy no te toques en público, o cómo lo explicó. ¿De dónde nacen los niños? Los niños quieren saber. Somos los adultos a veces que no sabemos adecuadamente explicar la sexualidad. Y entonces de educación sexual comienza en la familia, pero también es necesario tener una educación adecuada según el nivel del niño
en cada etapa de su crecimiento. ¿Quiénes son muchas veces los profesores de la sexualidad? Los chicos o chicas del barrio que llevan 1, 2, 3 años más que el niño preguntando y descubriendo. La importancia que nosotros podemos entender sanamente nuestro propio cuerpo y sexualidad. Este es también donde a veces hoy en día hay una gran confusión. Como estamos abrumados por la información y los jóvenes, sea por medios de comunicación, etc., tienen dificultad de identificar qué es la sexualidad. Si pensamos en la computadora, un chico de 11 años puede abrir la computadora y encuentra de todo. Pero ¿quién orienta? ¿Quién guía? ¿Cómo nos entendemos? Y yo diría hasta en la parroquia, a veces con educación sexual, hemos tenido dos extremos. Una parte dice, ¡ay! Todo es pecado, todo está mal. Este es un poco la influencia del pasado. Pero pasando no solamente por las religiosas o sacerdotes, también la familia. Pero hemos a veces llegado a decir, yo no quiero traumatizar o culpar a nadie. Entonces, frente a la complejidad de la sexualidad, no decimos nada. Pero los adolescentes sí quieren saber qué hago con esta fuerza vital. ¿Cómo puedo relacionarme sanamente con los demás? Y este es donde tenemos que estar preparados para acompañar. Y muchas veces es información. La información equivocada, pues es lo que puede resultar en trauma, en sufrimiento, en culpa, en vergüenza. Es donde muchas veces la terapia ayuda a la persona a entender sanamente su propio cuerpo, procesos, orientación para crecer sanamente y reequilibrar o integrar la vida emocional. La dimensión emocional. Emocional. Sentirse en casa con nuestro cuerpo, conscientes de y a la vez cómodos con nuestras sensaciones sexuales, teniendo sentimientos sanos hacia los demás. Entonces, la sexualidad y los deseos, los impulsos, es algo de Dios, no es solamente algo que es algo malo, es aceptarnos como seres sexuales. A la vez, si pensamos, es como un fuego, es algo que llevamos que puede dar vida o puede hasta quemarnos. Y entonces no hay ninguna parte de nuestra vida donde podemos sentir tan sensible, tan como dolido que en nuestra propia sexualidad. No solamente la crítica del cuerpo o como lo que es bullying a veces, sino también mi habilidad y capacidad de recibir y dar amor. Entonces, es donde también las emociones nos da como nuestra brújula de cómo vamos a relacionarnos con los demás en la vida. Es muy importante que se combina sanamente con una educación adecuada en la familia, el colegio, la comunidad, pero para que la persona pueda descubrir y sentirse sano emocionalmente. Y si recordamos la adolescencia, casi la definición de la adolescencia es sentir como incómodo internamente. Por afuera a veces hay la fachada, todo está bien, soy macho, por hombre, etc. Por adentro es sentir cómo es. ¿Cómo voy a lograr integrar esta fuerza? ¿Cómo voy a conocer a otros? ¿Cómo me acerca a otra persona? ¿Cómo digo te quiero, te amo? ¿Cómo bailar? Todo este proceso pasa por una combinación
de integrando emociones, aprendiendo a relacionarnos sanamente con otros. La dimensión social es constantemente presente en nuestra familia, en nuestra experiencia con pares, de cómo estamos vistos, cómo estamos en relación con los demás. La dimensión social, ¿qué significa? Social. Relacionarse con los demás de manera desinteresada. Ser capaces de descubrir el yo, posibilidad para la amistad y la intimidad. Sí, estamos creados para amar, para relacionarnos. Este es donde la sexualidad nos lleva y está como expresado en la sociedad. Por ejemplo, hablando de personas y sexualidad, ¿quién es la pareja más sexual? ¿La pareja que está por casarse con sus 25 años? ¿O la pareja celebrando bodas de oro de 75 años? La plenitud de la sexualidad está vivido en esta pareja de viejos. Posiblemente la gente joven son más sexy, son más bellos en el sentido social, pero la plenitud de compartir años de amor, de crecer juntos, sufrir, dar vida, criar a otros, este es donde hay la sexualidad integrada. Entonces, este proceso social es muy importante a recordar. Y la dimensión moral, vamos a leer moral. Moral. Valorar las actitudes y acciones necesarias para una permanente integración sexual. Manifestaciones de nuestra sexualidad que son sinceras, sanas y enriquecen al otro. Conductas coherentes con nuestras opciones de vida. ¿Cómo podemos valorarnos como personas? ¿Cómo podemos redescubrir qué significa respetar y cuidar el corazón del otro? Porque en la sexualidad hacemos promesas. Intimidad es la cercanía al otro hasta revelarse, hacerse desnudo frente al otro, que significa ser vulnerable. Es donde el otro puede hasta hacerme daño. Sexualidad es por la creación o lo que hay la dimensión de procreación. ¿Cómo cuidamos a los hijos hoy? ¿Qué significa familia en un mundo de cambio? Donde más que la mitad de los niños crecen en una familia diferente que el padre de mamá biológica, papá biológico, por divorcios y hasta en algunos países hasta con parejas de misma orientación, como homosexual o lesbiana. ¿Qué significa crear una sociedad que respeta la sexualidad? Hemos ido de un tiempo de lo que se llama la etapa victoriana, de bastante represión de la sexualidad como reprimida y pensado como solamente términos de pecado, a casi todo dar. Pero somos más felices. Personas que más son promiscuas han encontrado el camino. Creo que no. Creo que la sexualidad por cualquier persona tiene que estar algo que vivimos como una dimensión de nuestro ser. Y tenemos que recordar, yo quiero amar y estar amado. Este es el mandamiento de amor. Y quiero tratar a otros como me gustaría que ellos me traten. ¿Qué significaría aplicado a nuestro entendimiento de la moral sexual? Hemos ido a un mundo de solamente moralismo o ser muy moralista, a casi un mundo donde estamos sin rumbo, por a veces sabiendo y entendiendo cómo podemos amarnos, incluyendo qué significa la sexualidad. Y de repente la última dimensión nos da algunas pistas, la dimensión espiritual. Espiritual.
afirmando la presencia de Dios y lo sagrado en nuestras sensaciones y expresiones sexuales, llegando a reconocer que la sexualidad y la espiritualidad no son realidades rivales, sino amigas. Si la sexualidad y la espiritualidad siempre han estado como a la vez vinculado y en tensión. ¿Qué significa por una mamá y papá tener su hijo en sus brazos por la primera vez? Es decir, este es el don de nuestro amor. Este es espiritualidad. Pero a veces hemos pensado Dios y sexualidad no van juntos. Entonces la pareja puede ir a la misa, pero hacer el sexo en cama, hacer el amor, piensa en la expresión, hacer el amor es de una forma apartado, distanciado de lo que es la gracia. Solamente en el concilio fuera posible declarar por la iglesia que el matrimonio tiene como dos fines. Uno es cuidar o amarse en pareja y lo otro es la procreación y protección y vida para los hijos. Pero este de cuidarnos, ¿dónde nos sentimos más ser humano que en el amor? Cuando podemos amar y recibir amor. Este es lo que los poetas, los mejores de la música, siempre nos han hablado. Y no debemos olvidarnos que el libro en el Antiguo Testamento, Cantar de los Cantares, no es metáfora, es celebrar, amamos. Y amamos como seres sexuales. Cuando uno se dedica al celibato, ¿qué está regalando a Dios? Sino la capacidad de amar individualmente, exclusivamente en otra persona y amar físicamente. Este es un don, este es una gracia, pero también es un don y gracia cuando vemos parejas amando y dando vida. Algunas pistas hemos aprendido de lo que es encuentro matrimonial, de cómo pueden descubrir Dios en su camino. Y yo hablando con parejas, sean de matrimonio, divorciados y reencontrados, o parejas que lesbianas o que, ¿dónde encuentran la presencia de este amor profundo donde se revela Dios? En el amor. Entonces, reencontrar y buscar el espíritu en esta dimensión. Hay repercusiones si no hay la integración. Cuando no hay la integración, hay dificultades a vivir la sexualidad. A veces esta es la razón de terapia o buscar ayuda. También en la vida uno va madurándose y incorporando diferentes dimensiones que puedes encontrar en un libro. Pero la cosa más importante es pensar, Dios nos ha dado el don de la sexualidad. Intimidad es el camino de cómo amamos. La sexualidad significa el fuego, la fuerza vital para amar, para relacionarnos humanamente con amor como hijos y hijas de Dios. Gracias.